With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. La hipocresía de los organismos internacionales y de muchos economistas cercanos a los gobiernos con el comercio internacional es como mínimo hilarante. Sí, en las últimas décadas el Fondo Monetario Internacional, Davos, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE y todos esos economistas de consenso keynesiano, socialdemócrata, tan cercanos a los gobiernos y tan encantados con el aumento constante del intervencionismo, hubiesen sido la mitad de duros que están siendo ahora con las medidas comerciales de la administración Trump, ante el aumento de los aranceles, de las barreras comerciales y del ataque a las empresas por parte de los gobiernos de todo el mundo, desde China hasta tantos otros socios de Estados Unidos. Si hubiesen sido la mitad de duros, hoy no tendríamos que tener negociaciones para mejorar el comercio global. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro y lo tenéis disponible ya a la venta en cualquiera de vuestras tiendas online o físicas favoritas. Y lo más importante, el nuevo orden económico mundial lo que hace es hablar sobre lo que está ocurriendo tanto a nivel económico como geopolítico, tecnológico y energético. El nuevo orden económico mundial. Es absolutamente hilarante. El mundo que está lleno de socialistas que cada vez aplauden más el aumento del intervencionismo, el aumento de los impuestos, el aumento de del proteccionismo de los gobiernos, etc., se han vuelto todos defensores del libre comercio. Tenemos hasta economistas comunistas por ahí hablando de la importancia del libre comercio ahora. Durante décadas, los economistas del consenso keynesiano se han callado, silencio absoluto, ante el aumento constante de las barreras comerciales de China, de todas las barreras proteccionistas impuestas por la Unión Europea, por China, los aranceles y barreras no arancelarias, que son algunas mucho más peligrosas, por supuesto, porque incluyen, entre otras cosas, la prohibición directa del comercio. Nos han intentado vender como que vivíamos en una especie de Sanadú del comercio global, y el silencio del Fondo Monetario Internacional, el silencio de Davos, el silencio de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio y de todo este grupo de economistas que ahora saben muchísimo sobre comercio internacional, ante el aumento constante durante décadas de las barreras proteccionistas por parte de China en particular y de otros países, en todos los sentidos, es absolutamente aberrante. ¿Y por qué? Ahora os lo voy a explicar por qué. Veréis. La razón es que lo que se busca es avanzar constantemente ese viejo orden económico mundial en el que el estatismo depredador es la norma, en el que se eleva a los gobiernos a un nivel de poder contra las empresas sin precedentes y en el que se le da a esos gobiernos un nivel de poder que no solamente es económico, sino que además elige ganadores y perdedores. Entonces esos gobiernos se dedican a aumentar el gasto público, a aumentar los impuestos, a aumentar las barreras al comercio, siempre con un objetivo único, que es impedir que Estados Unidos y las empresas estadounidenses avancen a sus países y a la vez aprovechar que Estados Unidos es la economía más libre del mundo para meter todo su exceso de capacidad en Estados Unidos, poniéndole barreras además a las empresas estadounidenses. Y por el otro lado, subvencionando a otros países con los que tienen intereses políticos. Esto es muy importante. Entonces,
No es que no se supiese que las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias no habían hecho nada más que aumentar, que la economía china no paraba de cerrarse, de hecho prohibía la actividad de empresas estadounidenses, prohibía la decisión sobre propiedad intelectual en tribunales independientes, etcétera, etcétera. Se sabía todo. Silencio absoluto. ¿No os parece alucinante que el Fondo Monetario Internacional dijese en el año 2022, 2023, 2024 que las condiciones globales iban mejorando, que todo iba maravilloso, que todo iba estupendo, mientras se ponían cada vez más barreras a las empresas y más barreras al comercio? Es increíble, ¿verdad? Ahora han descubierto los aranceles y ahora son todos expertos en libre comercio. Todos quieren libre comercio, ¿eh? Fijaos lo que ha conseguido el presidente Trump. ¿Qué es lo que ha conseguido el presidente Trump? Que gobiernos socialistas y que hasta economistas comunistas estén hablando de la importancia de defender el libre comercio. Enhorabuena, por eso se está negociando. Por eso se está negociando. Vamos a ver algunas cosas. Academic literature will tell you that the non-tariff barriers in many ways can be worse than the actual tariffs themselves. I think China's actual tariffs are only 5%, but it's impossible or disallowed by law for many American companies to sell things there. As President Trump said, that you said we do have a surplus with Australia, but we're not allowed to sell American beef there. You and I eat it every week. Seems fine. Esto es muy importante, las barreras no comerciales. Os las voy a explicar, veréis, mirad. Una de las cosas más alucinantes es lo que vais a ver ahora mismo. No habéis escuchado en ningún momento, en este mundo de indignaditos con el comercio actual que estamos viviendo, no habéis escuchado nunca en los últimos años la locura de las barreras no comerciales, no arancelarias y arancelarias de China, de Brasil, de la India o de la Unión Europea. Atención, número 1. Las barreras no tarifarias, no arancelarias de China son muchísimo más elevadas que las de Estados Unidos o las de Alemania. ¿Qué son barreras arancelarias? Directamente prohibir la actividad, el robo de la propiedad intelectual y la inexistencia de seguridad jurídica y seguridad inversora, la destrucción directa de posibilidad de exportar vía barreras administrativas, fiscales y también políticas, es decir, barreras gigantescas, mientras el resto de su exceso de capacidad se vende a Estados Unidos sin el más mínimo problema. Aquí lo podéis ver, ¿no? La gigantesca cantidad de barreras no arancelarias, es decir, todo lo que tiene que ver con restricciones al comercio. Esto es muy importante, ¿vale? Fijaos. Fijaos la brutalidad. Atención que hay varios países de la Unión Europea, aquí incluidos, todos por encima de Estados Unidos. Eso sí, a vender a Estados Unidos sin problema. Fijaos lo que explica este gráfico de Goldman Sachs también, ¿no? Las diferentes barreras arancelarias y no arancelarias. Aquí está la Argentina de Kirchner. Os vais a partir de la risa cuando escuchéis a los economistas kirchneristas y a los economistas socialistas que defendían la Argentina del peronismo, hablar ahora sobre lo malos que son los aranceles. Atención a los aranceles que ponía la Argentina kirchnerista y las barreras no arancelarias que ponía. Hasta Corea del Sur y el Reino Unido, por ejemplo, es un ejemplo de muy pocas barreras arancelarias, pero enormes barreras no arancelarias. India, Turquía, China. China, gigantescas barreras no arancelarias con un aparente, tampoco pequeño, nivel de bajas barreras arancelarias. Fijaos la lista. Francia, Italia, Canadá, Australia, Arabia Saudí, estos datos de Goldman Sachs y dónde estaba Estados Unidos. Bien, ¿qué es lo que nos explica todo esto? Nos explica que las gigantescas barreras contra el comercio no son una novedad.
son la norma en el mundo. La norma en el mundo en los últimos años ha sido aumentar constantemente todo tipo de limitaciones, limitaciones burocráticas, fiscales, administrativas, por ejemplo, pedir una licencia para exportar y que se tarde 5, 6, 7 años en concederla. Por ejemplo, directamente prohibir la actividad de empresas estadounidenses. Por ejemplo, prohibir la entrada de capitales de empresas estadounidenses mientras se facilita y se subvenciona y se le da facilidades a la entrada de capital de otros países. Por ejemplo, poner unas barreras con toda esa cantidad de requisitos, entre comillas, medioambientales para los productos estadounidenses, pero no ponérselas a los marroquíes, a los argelinos o las de otros países, según le interese al político de turno. ¡Ay, mis amigos! Es que el proteccionismo es la norma en el mundo. El proteccionismo es la norma en el mundo, no es una novedad y no es una cosa que haya aparecido. Y los aranceles son la norma en el mundo y no han aparecido con el presidente Trump. Lo que está haciendo el presidente Trump es dar un golpe en la mesa y decir, se acabó, se acabó. Como no se levanten las barreras comerciales arancelarias y no arancelarias que le ponéis a las empresas estadounidenses, no se va a llevar a cabo un proceso de facilitar la entrada en el mayor mercado y el mercado más rico porque los dé la gana, por supuesto. Y es más importante. El gigantesco déficit comercial que tiene Estados Unidos con otros países, particularmente China, no es una cuestión de competitividad y no es una cuestión de precio y no es una cuestión de calidad. De hecho, en los últimos años, el factor precio y el factor calidad y el factor competitividad está completamente fuera de la ecuación. ¿Qué es lo que está? Prohibición directa, limitación directa, robo de propiedad intelectual, imposibilidad de dirimir las diferencias comerciales e inversoras en tribunales independientes, un sistema financiero completo y absolutamente cerrado que además se utiliza para avanzar los intereses gubernamentales. Claro, eso es muy importante. Las gigantescas barreras comerciales de China. ¿Y por qué en Davos, el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio, en la OCDE, en ese consenso de economistas keynesianos que no han dicho una sola palabra durante años sobre las barreras comerciales de China, ¿por qué no se ha dicho nada? Porque es una manera de avanzar el estatismo depredador. Porque Estados Unidos es la economía más libre y la economía en la que la libertad individual y la libertad comercial y la libertad de empresa es mayor. Por lo tanto, cuando le pones más barreras y más impedimentos al país que es más libre, lo que estás a la vez es haciendo un efecto de beneficiar de facto y directamente, es decir, beneficiar indirecta y además por acción, no solamente por omisión, a los países más intervencionistas. Es una política literalmente de elevar el estatismo y el control gubernamental, sabiendo que no hay comercio internacional libre, sabiendo que no es cierto que vivamos en una especie de Sanadú de apertura comercial, sabiendo que las barreras administrativas, fiscales, burocráticas y arancelarias de la Unión Europea y de China son mucho mayores. Y sabiendo, además, que China lo que está haciendo con esa ingente entrada de fondos de exportaciones es, además, financiar su crecimiento como potencia global en África, en Latinoamérica y además financiar a regímenes totalitarios que están siendo directamente responsables de minar la propia economía estadounidense. Es que esto no tiene nada que ver con la defensa del libre comercio. Esta gente no ha defendido el libre comercio nunca, nunca. De hecho, ¿por qué? Porque lo que han estado constantemente es blanqueando cada vez más el estatismo, el control gubernamental. Les encantaba, maravilloso, cuando llegaba a la Unión Europea y ponía una nueva ristra de normas que hacían mucho más difíciles a las empresas su labor, no pasaba nada. No has escuchado nunca, todo esto no lo has escuchado nunca.
No lo has escuchado nunca. ¿Qué es lo que pasa? Que el único arma que tiene la administración Trump es la de poner aranceles, claro, para negociar. ¿Por qué? Igual que necesitas tener armas nucleares para evitar una guerra nuclear. Lo mismo. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que la negociación diplomática no funciona y a través de la Organización Mundial del Comercio menos, porque en la Organización Mundial del Comercio, como el resto de organismos internacionales, se equivoca siempre, curiosamente, en el lado de contra Estados Unidos. Siempre, siempre, curiosamente, ¿no? Entonces resulta que los organismos internacionales ponen una serie de alarmas, etcétera, cuando se reducen las trabas gubernamentales, y cuando los gobiernos se vienen arriba y cuando los gobiernos ponen cada vez mayor intervencionismo, no dicen absolutamente nada. Esa es la clave. La clave no es solamente los aranceles que te están repitiendo todos los días, sino las barreras no arancelarias. Y las barreras no arancelarias no han hecho nada más que aumentar en las 2 últimas décadas. No vivimos en un mundo de libre comercio. Vivimos en un mundo de mercantilismo, proteccionista y estatista, en la que los gobiernos se han elevado como los que deciden quién y cómo comercia, y que cada vez ponen más dificultades a las empresas, a todas. Es momento de negociar o perder. No hay otra. Que no te engañen.